Y bueno, pues pasando a otros temas económicos de finanzas públicas, vamos a platicar con James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, sobre cómo está impactando esta tercera ola de contagios de COVID-19 en el mundo y en México, particularmente en la recuperación económica. Ya hablamos algo de eso con Ernesto Farril, también en las finanzas públicas, en los datos de finanzas públicas que entrega el gobierno mexicano, que hace pues públicos normalmente de forma trimestral, también algunos indicadores ahí los vamos conociendo mes con mes, y bueno, pues todo esto, esta tercera ola, a pesar de que no va a haber de nueva cuenta pues un cierre de actividades económicas, de actividades productivas, tiene su impacto sí en la economía, en el dinamismo de la economía, en los servicios, en el consumo, etcétera. Y para platicar de eso, analizarlo con más detalle, me da gusto saludar a James Salazar. ¿Cómo estás, James? Muy buenos días. Hola Mario, buenos días. Ya me ando aquí Juego de palabras. complicando con el juego de palabras. Oye, a ver, platícanos, ustedes hacen ahí sus análisis muy interesantes sobre lo que están viendo en la economía, en los mercados, en México, cómo están viendo la tercera ola y su impacto en las finanzas públicas y pues en la recuperación. Sí, digamos que el escenario que traíamos era, o parecía que la sociedad en términos generales comenzaba a regresar por completo a ciertas rutinas previas a la pandemia, a cierta normalidad. La realidad es que la batalla contra el coronavirus no ha concluido. Aquí la ventaja es que parece ser que la vacunación se empieza a acelerar un poco por momentos, y que en sentido estricto, a diferencia de lo que vimos el año pasado, difícilmente se van a volver a imponer fuertes restricciones a la movilidad y a la actividad económica. Esto no significa que en automático no se presenten algunos ajustes. Si lo queremos ver en términos de canales de impacto, quizás de forma interna el primero que veríamos es, aunque el gobierno no te establezca algunas medidas de restricción o a la movilidad, en automático el consumidor o las familias lo que hacemos sí le bajamos un poquito, nos moderamos en términos de consumo. La realidad de consumo de bienes y servicios, lo que estamos observando, y así lo empiezan a reflejar algunos de los datos, lo vimos desde junio, Uh-huh. y ahorita se está intensificando en julio y agosto. Sí, es que algún tipo de servicios, por esta misma incertidumbre que hay sobre lo que pueda terminar pasando en términos de salud y en términos económicos, sí se ha visto una moderación. O sea, no un freno por completo, pero sí un ligero retroceso respecto a los ritmos que traíamos. Entonces, hay que recordar que en la primera mitad del año el motor central no fue necesariamente el sector externo, fue la parte interna por esta recuperación del consumo. Entonces, el hecho de que empecemos a ver ciertos signos o ciertas señales de moderación, pues no es una buena noticia en este sentido. También tienes, ahora, eso es por el lado interno. Del lado externo, tienes algunas afectaciones también. Aunque las expectativas sobre Estados Unidos son muy sólidas en términos económicos, la realidad es que estamos viendo datos que empiezan a haber también una moderación en este ritmo de recuperación. Lo estamos viendo en los indicadores más recientes de actividad manufacturera, y esto, pues, al final de cuentas, tiene implicaciones para los flujos comerciales de México, ¿no? En sentido estricto, tanto la parte de exportaciones como importaciones de bienes y servicios se pueden ver mermada por ello, ¿no? Adicionalmente, tienes el tema de las cadenas de valor. Hemos escuchado y se ha platicado mucho en tu programa el asunto de algunos rompimientos de estas, sobre todo en el sector automotriz, con las escasez de semiconductores y de chips. Pues esto se puede intensificar otra vez si el tema de la nueva ola se agrava, ¿no? Ya oímos, por ejemplo, el caso de China. China ya cerró uno de sus principales puertos, que representa cerca de un cuarto de los flujos comerciales de ese país, y esto sin duda va a tener repercusiones en materia de insumos. O sea, China es un actor importante. No es lo mismo que nos preocupemos por otros países de Asia-Pacífico. Digo, sí es algo que hay que ver, pero si a China le empieza a ir otra vez mal, y ellos tienen una política de cero casos de COVID, entonces esto significa que van a llevar a cabo o implementar medidas restrictivas a como dé lugar. Entonces eso sin duda va a tener implicaciones en los flujos de comercio mundial.
Y el último canal de afectación es a través del precio internacional del petróleo. O sea, si se espera una expectativa de menor demanda, de menor actividad económica, pues otra vez podríamos, y en medio de un ajuste que está haciendo la OPEP de aumentar la oferta de crudo, pues es muy probable que podamos ver o se pudieran observar lecturas hacia abajo en el precio internacional del petróleo. Y esto sin duda pues, tendría, además de la parte económica, pues, las afectaciones en la cuestión de las finanzas públicas, que donde por sí el margen de maniobra que actualmente existe es muy limitado. Uh-huh. Sí, ese es el problema, porque en los datos de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda al primer semestre del año, pues hay un incremento importante en los ingresos petroleros que ya no representan, digamos, el mayor ingreso de México, ni mucho menos, pero siguen teniendo un peso relevante. Esos crecieron por el aumento de los precios internacionales del petróleo, pero no le fue muy bien a todos los temas de impuestos de recaudación, y ahí puede venir otra vez el asunto. El tema, en un minutito que nos queda, James, el tema de la inflación, ¿cómo ves? ¿Es un problema que está retrasando también la recuperación económica? ¿Es transitoria o no? ¿Tú eres de los que opinan que sí o que no? Sí, nosotros pensamos que sí es un fenómeno transitorio en el sentido de que puede tomar varios meses, pero en determinado momento, quizá hacia la segunda mitad del próximo año, otra vez en el caso de México lo veríamos dentro de los rangos de Banco de México, y sí tiene incidencia en el rebote económico, y la razón es ¿por qué? Porque sí merma el ingreso disponible de los consumidores. Y lo que decía al inicio, el problema es que la situación es que había sido es que el consumo interno se había convertido en uno de los motores relevantes en el rebote. Pues ahora con varios asuntos y entre ellos la inflación no abona, ¿no? Y adicionalmente lo que estamos viendo es precios al productor. Los productores siguen enfrentando insumos a altos costos, y esto, pues, al final de cuentas, alguna parte se termina distribuyendo sí al consumidor final, pero muchos de ellos lo están absorbiendo, y esto al final de cuentas es incrementos en costo de operación y menores márgenes de ganancia, y en algunos casos las empresas no se hacen viables o se vuelven inviables en su operación. Uh-huh. Pues ahí está el tema. Entonces, ¿tú piensas que es transitorio este asunto de la inflación? Ojalá que así sea, y que se da más pronto de lo que anticipan pues en el propio Banco de México y las encuestas que hacen con los economistas del sector privado. Muchas gracias, James Salazar, como siempre, subdirector de análisis económico de Cibanco, por haber tomado la entrevista, y muy buenos días. Buenos días, Mario. Hasta luego. Que estés muy bien. Un abrazo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado.